ya puedo anochecer con claridad, porque hay sentido a defender por lo que lucho. Si este cabrón no rima con la sociedad, paso de todo, sintiéndolo mucho. ¿Te has preguntado por qué tu sobrino es un prodigio del violín pero se pierde en un mapa como si fuera un laberinto del Minotauro? ¿O por qué tu sobrina recita Harry Potter en verso pero llora con las tablas de multiplicar? Hoy vamos a emprender un viaje tan emocionante como una montaña rusa, pero sin los mareos, para descubrir juntos las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Alguna vez te has preguntado si la inteligencia se limita a resolver problemas matemáticos o a recitar poesía de memoria? Pues prepárate, porque voy a tratar de responder a esas preguntas de una forma tan amena y cercana que al final del vídeo querrás volver a verlo una y otra vez. No solo exploraremos las innovadoras ideas de Gardner, sino que también daremos un paseo nostálgico por cómo se entendía la inteligencia antes de su revolución y cómo esa visión se transformó para abrirnos un abanico casi infinito de posibilidades. En todos los ámbitos, menos en la escuela y el trabajo. Ahí seguimos en la revolución industrial y la inteligencia y el talento son conceptos que se resisten a evolucionar, así nos luce el pelo. Pero bueno, la clave, como en tantas cosas, es la adaptación. Así que compartiré estrategias para adaptarse a esos periodos en los que viajamos al siglo XIX casi todos los días de la semana. Si el cole fuera un juego, sería Minecraft en modo cueva, sin recursos, sin luz y con un silencio que esto es el siglo XIX de fondo. Los niños durante su jornada escolar, los adultos durante nuestra jornada laboral, ya sabemos que son entornos que no están pensados para criaturas rayadas, pero como no podemos cambiar el entorno, lo mejor es conocerlo para adaptarse a él. ¿Listo para acompañarme en esta aventura? Pues vamos al lío, agárrate fuerte que lo mejor está por venir. Imagina por un momento que estás en la escuela y el único indicador de que un niño es inteligente es su resultado en un examen de cociente intelectual. Si la inteligencia fuera solo matemáticas, hasta una calculadora tendría autoestima y tu hijo sería un error 404 en un mundo de ecuaciones. Un mundo donde te miden la inteligencia con una regla de 30 centímetros, pero solo para ver si eres bueno resolviendo ecuaciones y memorizando enciclopedias. Como juzgar a un pulpo por su habilidad para correr una maratón, o como pedirle al pulpo que corra, vuele y llegue a sushi. Al final el pobre acaba frito en la freidora del sistema. Piénsalo así. Antes de Gardner, la inteligencia se veía como una única línea recta, donde se medía el nivel de una persona y de alguna forma se etiquetaba a quienes estaban en la cima como superdotados y al resto, pues simples mortales sin brillo. Por desgracia en la escuela, ya sabes que sigue siendo así. Por muchas leyes educativas, por mucha educación inclusiva, por muchas necesidades especiales de apoyo educativo, que suenan muy bien en esas leyes maravillosas que nos regalan los políticos, la realidad es que estamos en el siglo XIX. Gardner descubrió 8 inteligencias, los políticos en cambio solo tienen una, la de prometer educación exclusiva y luego recortar en necesidades educativas especiales, sus prioridades. Esta concepción, aunque funcional para ciertos fines, es limitante y en muchos casos injusta. Imagina intentar encajar la diversidad de talentos humanos en una caja de zapatos, como tratar de meter a un elefante en un armario. El sistema educativo no intenta meter al elefante en el armario, lo etiqueta como talento complejo y lo deja pudriéndose en el pasillo. Total, ¿para qué salvar la biodiversidad si puedes fabricar clones en una cadena de montaje? El cerebro no es un teléfono con una sola app para triunfar, es más bien una navaja suiza con herramientas para todo. Pero si el sistema no lo entiende así, el sistema necesita piezas homogéneas que encajen en sus necesidades, como churros salidos de una misma línea de producción, para que encajen en otra cadena de montaje. Y por eso usa herramientas y límites diseñados para separar las piezas útiles de las inútiles. Por eso el 120 o el 130 de cociente intelectual que establece nuestro sistema educativo en función de la comunidad autónoma. Los que dirigen el cotarro son como los horóscopos, predicen mierdas, nadie sabe cómo llegaron ahí y su única estrategia es Mercurio retrógrado, recortamos en educación. Por eso todo ese rollo de talentos simples y talentos complejos, porque solo buscan encontrar un perfil determinado. El resto, aunque con potencial increíble, no son aptos para el engranaje. Ya no es cuestión de orgullo ni de lucha personal. En el fondo es sentido común. Desaprovechar piezas con un montón de utilidades simplemente porque no encajan es una estupidez. Pero nadie ha dicho que los encargados de dirigir nuestros destinos hayan llegado a sus puestos por ser precisamente los más capaces. Su única preocupación parece sostener el sistema que les ha llevado a ocupar sus puestos de responsabilidad. Lógico totalmente, cumplen con su objetivo, sobrevivir con el menor gasto de energía posible. Y este es el entorno que te toca vivir. Acepta que no vas a cambiarlo y busca el conocimiento y las estrategias necesarias para sacar el mayor beneficio posible. Unas veces será sencillo y otras casi imposible, pero así son los desafíos. Moraleja, si el sistema fuera Netflix, solo tendría un género, documentales de cómo ser una pieza más de la máquina que nadie ve, pero todos mantienen, y tú pagas la suscripción. Venga, centrémonos antes de que el pensamiento arborescente
me juegue una mala pasada. Tratemos de adaptarnos pasándolo bien. Para pasarlo mal ya tenemos la escuela y el trabajo. Ese enfoque tan rígido tiene un impacto directo en la educación. Los maestros, con buenas intenciones, utilizan exámenes estandarizados para evaluar a sus alumnos, y aquellos que no se destacaban en las áreas clásicas terminaban etiquetados como menos inteligentes. Esos exámenes son como juzgar a un pez por trepar árboles. Si no lo logra, lo etiquetan pez inútil y lo mandan a clase de cómo ser un buen perro. Imagina esto, tu hijo no es una planta que solo necesite agua y sol. Es un jardín entero, con cactus, orquídeas y quizás una Venus atrapamoscas que se come tus esperanzas de tener una vida ordenada. Y el cole lo podará hasta dejarlo en césped artificial, porque la biodiversidad asusta a los de recursos humanos. Pues vamos a ver qué podemos aprender de Gardner para utilizarlo en ese entorno que mejor podemos controlar, que es el de nuestra casa. El trabajo, la escuela son entornos que escapan a nuestro control y en los que podemos influir entre poco y nada. A finales de los 80, el psicólogo Howard Gardner nos regala una idea que debería cambiar para siempre nuestra forma de ver la inteligencia. Su teoría de las inteligencias múltiples propone que no existe una sola inteligencia, sino que somos un conjunto de habilidades y talentos que se manifiestan de formas muy diversas. En lugar de pensar en un cociente intelectual único, Gardner nos invita a reconocer que cada persona posee una combinación única de inteligencias, cada una con su propio potencial. Vino a decir algo así como: la inteligencia no es una linterna que alumbra un solo punto, es un árbol de Navidad con luces de colores. Como una orquesta, en vez de ser un solo instrumento afinado, de la misma manera, estamos compuestos por una variedad de instrumentos que juntos pueden crear una sinfonía maravillosa. Pero el cole quiere que todos toquen el piano de las mates. Si tu hijo es un batería o un violinista, lo mandan al coro de los necesita mejorar. Esta idea no solo revolucionó la psicología y la educación, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo criamos y educamos a nuestros hijos. ¿Por qué limitar a nuestros pequeños a un molde preestablecido cuando en realidad cada uno de ellos puede brillar de formas únicas? Para eso ya está el colegio y allí pasan muchas horas. Allí buscan el modelo único y el resto deben de ser moldeables para encajar en lo que demanda la sociedad. Por ello, la teoría de Gardner es, sin duda, un homenaje a la experiencia humana. Criar a un hijo en este sistema es como bailar flamenco en un ascensor. Por mucho duende que tengas, te darás con las paredes y algún idiota te dirá que es que no sigues el ritmo estándar. En breve descubriremos cómo identificar esa chispa única de cada tipo de inteligencia, con ejemplos y consejos. Pero antes vamos a ver qué es todo esto de las inteligencias múltiples. Gardner identifica varias inteligencias. A continuación voy a tratar de explicar cada tipo de inteligencia de forma amplia, fresca y sencilla de entender, con un toque de humor y anécdotas. Lo conseguiré. ¿Qué inteligencias de las 8 que define Gardner deberé poner en funcionamiento para ello? Las respuestas en un rato. Y la inteligencia lingüística. ¿Quién no se ha maravillado alguna vez con la magia de las palabras? La inteligencia lingüística es la habilidad para usar el lenguaje de manera efectiva, ya sea para escribir, hablar o incluso para contar chistes, que de verdad hagan reír, no como los míos. Los que no destacamos en ella, pues nos tenemos que contentar con intentarlo y admirar a los que lo consiguen. En mi caso personal, para gustos los colores, Sabina, Serrat, Antonio Orozco, el Melendi posescándalo del avión o Ismael Serrano me parecen ejemplos claros de afortunados poseedores de inteligencia lingüística. Abandonando el terreno musical, Pérez Reverte, Marcos Chicot o Carlos Ruiz Zafón, Sublime, el párrafo donde define la envidia como la religión de los mediocres, son de nuevo para mí claros ejemplos de lo que es la inteligencia lingüística. Zafón escribía como los dioses y tú en casa luchando por redactar un WhatsApp sin es que. La diferencia es que él tiene inteligencia lingüística y tú te peleas con el corrector del móvil. Resumiendo, todos aquellos capaces de usar las palabras para contar cosas de una manera que matarías por haberlo hecho tú. Este tipo de inteligencia no se limita a la capacidad de aprender vocabulario o a la gramática, sino que abarca la creatividad en la comunicación y la habilidad para jugar con las palabras. Para los padres, consejillo útil: fomentar la lectura y la narración de cuentos en casa. Una conversación casual en la mesa puede ser tan enriquecedora como una biblioteca entera. Si tu hijo es el próximo Cervantes, genial. Si no, tranquilo, siempre podrá escribir reseñas de Google insultando al cole. Una estrella, aquí son capaces de convertir a Van Gogh en contable. Involucra a tus hijos en diálogos creativos y anímalos a escribir sus propias historias. Quién sabe, tal vez el próximo gran escritor o comediante esté a la vuelta de la esquina en tu sala de estar. Cómprale un diario o inventad un podcast familiar donde narre sus aventuras. Por ejemplo, el día que mamá quemó las tostadas. Suena thriller de terror, pero en realidad es un documental. La inteligencia lógico-matemática. ¿Alguna vez has observado a esos niños que pueden resolver problemas matemáticos en un abrir y cerrar de ojos o que se quedan fascinados con los rompecabezas? Tu hijo resuelve ecuaciones mientras tú confundes la sal con el azúcar. Él ve a Fibonacci en la pizza, tú un desastre con pepperoni. Esa es la inteligencia lógico-matemática en acción. Tradicionalmente esta era la inteligencia que se consideraba real, la que medía el cociente intelectual y se esperaba de todos en el ambiente escolar.
Son mentes que ven patrones donde nosotros vemos caos, como cuando intentas seguir una receta de YouTube y terminas con una sopa que parece arte abstracto. Sin embargo, Gardner nos enseña que esta inteligencia es solo una parte del rompecabezas. Es la capacidad para razonar, analizar y resolver problemas de manera lógica y secuencial. Pero ojo, no se trata solo de números y ecuaciones. También abarca la habilidad para identificar patrones y pensar de forma estructurada. Algo muy útil en la vida diaria, desde planificar una fiesta de cumpleaños hasta solucionar un problema en el trabajo. Y para vosotros, padres, es importante cultivar esta habilidad en sus hijos y impresionarlos a ser matemáticos perfectos. Juegos de lógica, rompecabezas y actividades que desafíen la mente pueden ser divertidos y educativos a la vez. Convierte la compra del súper en un juego de presupuestos. ¿Cuántas chocolatinas podremos comprar sin que papá se dé cuenta? Matemáticas aplicadas a la vida real. O hasta permítele organizar el presupuesto familiar si no te da miedo que descubra cuánto gastas en café. Dejar que tu hijo gestione el presupuesto puede ser como darle a un gato el mando de la pecera. 200 euros en croquetas, científicamente necesario, mamá. Y tú comiendo arroz hasta junio. Moraleja, si la vida fuera justa, los de la lógica calcularían tus deudas y los lingüísticos te escribirían excusas épicas para Hacienda. Pero no, tú solo tienes un hola, soy tu hijo y una calculadora rota. No te vayas, que ahora vamos a combinar esa inteligencia con esa creatividad que emana de la inteligencia espacial. La inteligencia espacial es sin duda una de las más visuales y artísticas. Se refiere a la habilidad para percibir el mundo en imágenes, reconocer patrones en ellas y comprender las relaciones entre objetos en el espacio. ¿Alguna vez has visto a esos niños que dibujan con una precisión asombrosa o que se orientan sin problema en un lugar desconocido? Eso es la inteligencia espacial en su máxima expresión. Ver el mundo en 3D y colores que ni Pantone ha inventado. Tu hijo dibuja un árbol en 3D a la perfección mientras tú te pierdes en un folio A4. El cole lo suspenderá por no usar los colores correctos, o sea, los que vienen en la caja de 12. Imagina un arquitecto, un diseñador gráfico o un navegante. Todos ellos dependen en gran medida de esta capacidad. Para aquellos padres que tienen pequeños con un don especial para el dibujo, la construcción o incluso para imaginar mundos fantásticos, es vital alentar estas habilidades. No se trata solo de colorear dentro de las líneas, sino de ver el mundo de una manera única y creativa. Un consejo práctico: crear un ambiente en casa que estimule la creatividad visual. No olvides que la inteligencia espacial puede ir de la mano con otras, como la inteligencia corporal cuando se combinan actividades artísticas con el movimiento físico, en la danza o el teatro. Llévalo a museos, pero del tipo haz tu propia obra con basura reciclada, eco-friendly y barato. Ponle películas mudas y pídele que invente los diálogos. O dale mapas para que planee una aventura secreta en el parque. Y un consejo para valientes: si te pierdes en Ikea, déjale que te guíe. Tu hijo espacial te sacará, pero rediseñará tu casa como un búnker posapocalíptico y tú seguirás pagando la hipoteca. La inteligencia corporal kinestésica. Si alguna vez has visto a un niño que se mueve como un acróbata, que baila con la gracia de un bailarín profesional o que simplemente tiene una energía desbordante, puedes estar delante de un ejemplo de la inteligencia corporal kinestésica. Tu hijo no para de saltar en el sofá, hace piruetas mientras espera el autobús. El sistema lo medicará, pero si lo hacen los Juegos Olímpicos le darán una medalla. La diferencia está en el sponsor y en el diagnóstico. Esta inteligencia se basa en el control y la coordinación del cuerpo y es fundamental para quienes se expresan a través del movimiento. Piensa en deportistas, bailarines, actores o incluso en aquellos que saben transformar una simple actividad física en una forma de arte. Bailarines, cirujanos y hasta influencers de TikTok usan esta inteligencia. La inteligencia corporal no solo es esencial para el deporte, sino que también influye en cómo nos comunicamos de manera no verbal y en cómo aprendemos a través del movimiento. Consejillos para padres. Incentiva actividades que involucren el cuerpo, desde juegos en el parque, clases de baile, hasta simples ejercicios en casa. Si odia estudiar, que repase vocabulario saltando a la comba, hasta que la vecina de abajo llame a la policía por ritual satánico. Y tú explicarás que oxímoron no es un hechizo. Apúntalo a deportes, danza o teatro. O deja que inventen una coreografía familiar para sacar la basura, la que acaba en paso de la bolsa rota y pirueta del cubo desbordado, y así, sin querer, creáis el primer ballet por moderno con olor a restos de pescado. Si la vida fuera justa, los niños espaciales rediseñarían las escuelas y los kinestésicos las derribarían. Pero no, solo hay aulas cuadradas y profesores que odian el arte contemporáneo. Llegamos a la inteligencia musical. ¿Quién no se ha emocionado al escuchar su canción favorita o al tararear una melodía sin siquiera saber la letra? La inteligencia musical es la habilidad para comprender, crear y disfrutar de la música. Es mucho más que saber tocar un instrumento o cantar afinadamente. Se trata de sentir la música en lo más profundo, de conectar con las vibraciones y ritmos que nos mueven el alma. Aquí están los que tararean antes de hablar, los que convierten el golpeteo de los cubiertos en sinfonía. El cole le dirá: eso no es música, ruido.
y luego le pone Baby Shark de fondo en la fiesta de fin de curso. Esta inteligencia nos invita a pensar en la música como un lenguaje universal que trasciende las palabras y conecta a las personas. Ya sea que se trate de una sinfonía clásica, una canción pop o incluso ritmos improvisados de una banda callejera, la inteligencia musical nos enseña a apreciar la belleza y la diversidad del sonido. Consejo práctico: incorpora la música en la vida diaria de tus hijos. Puedes poner diferentes géneros musicales en casa o incentivar a tus hijos a crear sus propias canciones. Puedes llevarlos a conciertos y eventos musicales. Convierte las tareas en rap. Limpia tu cuarto, empieza a estar harto, me va a dar un infarto si no lo comparto. Suena rap hasta que tu hijo lo rapea en medio del supermercado y te echan por alterar el orden público. O que inventen un himno familiar, acabará sonando como el rugido de la lavadora, pero con letra, y así sin querer creáis el primer heavy metal doméstico. Inscríbelo en clases de algún instrumento, pero que él elija, nada de imponer el piano como la abuela. Crea playlists juntos para cada momento, la banda sonora de nuestro viaje a comprar helado. Llegamos a una de las más importantes, sobre todo si eres padre o madre, la inteligencia interpersonal. Esta es la que os suele preocupar mucho cuando hay altas capacidades de por medio. Es muy importante que se relacionen bien con sus iguales, estoy de acuerdo, pero corremos el riesgo de que nuestras expectativas les trasladen tanta presión que entiendan que hay que encajar a cualquier precio. Para y reflexiona un poquitín. Yo al menos pienso que es más importante el bienestar y la felicidad del niño que establecer un amplio abanico de amistades. Si dispone de una buena dosis de inteligencia interpersonal, no te hará falta insistir mucho. Ten siempre presente que cuando hablamos de alta capacidad, no podemos olvidarnos de ese desarrollo asincrónico que va de la mano. Normalmente esos cerebros están 2 o 3 años por encima de lo normal. Comprende que encajar en estos casos supone un sobreesfuerzo y que tu hijo, para quien eres un referente y un faro, hará todo lo posible por complacerte a una costa de su propio bienestar. Te toca decidir, tú eres el adulto, tú eres quien ya ha pasado las etapas de Piaget y quien tiene la corteza prefrontal bien amueblada y tienes la experiencia que te dan tus años de vida. Así que eres el capitán del barco, toca elegir entre el bienestar de la tripulación o el bienestar del capitán. Si eliges el bienestar de tu hijo, el sistema te tachará de mal padre. Si eliges el bienestar del sistema, tu hijo te tachará de idiota. ¿Son importantes las relaciones sociales? Sí, por supuesto. Es importante entender y aceptar las convenciones sociales, indudablemente, pero todo eso es más importante que el bienestar y el desarrollo integral de tu hijo en función de sus necesidades reales. Establece prioridades y toma una decisión. Siempre con el mayor conocimiento posible, la inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender y relacionarse con los demás, de interpretar emociones, intenciones y necesidades. ¿Tu hija media los pleitos en el recreo o tiene 500 mejores amigos? ¿Resuelve peleas en el parque como si fuera la ONU? Es una diplomática en potencia. Estos son los futuros líderes, psicólogos o influencers de TikTok que nos convencen de comprar cosas raras. Expertos en venderte paz mental mientras su unboxing de cómo ser feliz con 3 clics incluye lágrimas editadas y sponsor de TED Talks. En otras palabras, es el arte de ponerse en el lugar del otro, de leer entre líneas y de saber cuándo un abrazo vale más que 1000 palabras. Seguro que conoces a algún niño que parece tener un radar emocional, que sabe cuando sus amigos están tristes o cuando un comentario necesita ser suavizado. Esa habilidad para conectar y empatizar es la esencia de la inteligencia interpersonal. Como padres es fundamental fomentar esta inteligencia en nuestros hijos. ¿Cómo? Mediante el ejemplo, la comunicación abierta y el estímulo para compartir sentimientos. Nunca con presión. Un consejo práctico es organizar actividades en grupo, juegos cooperativos y sobre todo crear un ambiente en el que se valoren la empatía y la escucha activa. Fomenta juegos de roles. Hoy tú eres el profesor, yo el alumno que no quiere hacer la tarea. Enséñale a escuchar activamente. ¿Cómo crees que se sintió Juan cuando le quitaste el juguete? Anímale a organizar un club de lectura o a entrevistar a la familia para un podcast. El capítulo donde entrevista a la abuela termina con ¿y por qué me regalas calcetines si sabes que me pican? Y así nace el primer True Crime familiar. Consejo solo apto para profesionales. Si discutes, pídele que te dé su opinión y prepárate para un discurso de 20 minutos. Recuerda, un niño que aprende a comprender a los demás se convierte en un adulto capaz de construir relaciones significativas y saludables. La vida es como una playlist. Si pones música clásica te critican, si pones reggaetón te critican. Al final lo único que importa es que tú controlas esa playlist. Si la inteligencia interpersonal es la habilidad para entender a los demás, la inteligencia intrapersonal es el arte de conocerse a uno mismo. A mí personalmente es la que más me gusta. Creo que es la más útil cuando tienes altas capacidades. Es esa capacidad de introspección, de reconocer nuestras propias emociones, motivaciones y deseos. Es ese diálogo interno que cuando es saludable nos guía y nos ayuda a tomar decisiones acertadas. Tu hijo te pregunta por qué existimos mientras come galletas o escribe poemas sobre su peluche. El cole le recetará fichas de matemáticas porque la angustia existencial no entra en el temario, pero el teorema de Pitágoras sí.
¿Pasa horas pensando en el sentido de la vida? Esta inteligencia nos permite desarrollar una mayor autoconfianza, establecer metas personales y sobre todo tener un mayor control sobre nuestras reacciones y emociones. Para los padres un consejo muy valioso: enseña a tus hijos la importancia del autoconocimiento, pero primero practícalo tú. Practicar el autoconocimiento es fácil, hasta que tu hijo te suelta: ¿por qué gritas tanto si dices que meditas? Puedes hacerlo a través de actividades sencillas, como escribir un diario, practicar la meditación o simplemente dedicar tiempo para hablar sobre cómo se siente. Otras ideas prácticas pueden ser: crea un rincón de reflexión en casa con cojines y un diario de pensamientos. Durará lo que tarde tu hijo en preguntar: ¿y esto tiene wifi? Habla de emociones usando metáforas. ¿Hoy tu corazón está como un globo o como una piedra? Regálale un diario de emociones y respeta sus momentos de soledad. Y no te asustes si a los 10 años quieres ser monje budista. Para cerrar con broche de oro esta lista de inteligencias, llegamos a la inteligencia naturalista. Aunque creo recordar que en su origen no se encontraba en la lista, Gardner decidió incluirla. Sus motivos tendría, no es cuestión de discutirlos aquí y ahora. Esta es la capacidad para reconocer, clasificar y comprender el mundo natural, desde las plantas y los animales hasta los fenómenos naturales. Es la inteligencia que permite a algunos ver el mundo como un gigantesco jardín lleno de detalles y maravillas. El niño que clasifica hojas, colecciona bichos o llora cuando talan un árbol. Son exploradores natos, los biólogos y ecologistas del futuro. Si colecciona piedras, identifica plantas venenosas en el parque o quiere adoptar a todos los gatos callejeros, puede ser un Darwin con mochila. Si adopta 10 gatos, te convertirás en el santuario felino de la calle y en el hazmerreír del vecindario, pero al menos vas a tener control de plagas gratis. ¿Has notado cómo algunos niños se quedan fascinados observando insectos, plantas o incluso el cielo estrellado? Esa curiosidad innata es la manifestación perfecta de la inteligencia naturalista. Como padres podemos ayudar a desarrollar esta inteligencia llevando a los niños a paseos por el campo, visitando parques naturales o simplemente dedicando tiempo a observar la flora y fauna en el vecindario. En Santander, donde me encuentro, nos lo están poniendo muy fácil últimamente. Tenemos algo parecido a una plaga de ratas que, unidas a gaviotas, gatos callejeros y la habitual invasión de plumeros, nos dan un ecosistema muy amplio y variado que disfrutar. Estudiar el ecosistema urbano es como hacer un safari, pero sin salir de casa, y el premio es sobrevivir al día sin pisar mierda. Planta un huerto en casa, aunque sean macetas, y que él lleve el registro de cómo crece. Salid a caminar y jugad a identificar especies, las hormigas cuentan. O crea un herbario con hojas del vecindario. Puede que el balcón parezca el Amazonas, pero es educativo. El sistema quiere que tu hijo naturalista ignore las ratas y ame los libros de texto, y que el intrapersonal deje de pensar y empiece a repetir. Así fabrican adultos ecologistas deprimidos y filósofos contables. Fin del viaje por las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Te ha gustado? ¿Has descubierto algo? ¿He conseguido explicar cada tipo de inteligencia de forma amplia, fresca y sencilla de entender, con un toque de humor y anécdotas? ¿He puesto alguna de las inteligencias en funcionamiento o ha quedado patente la ausencia de todas ellas? Todas esas preguntas te toca contestarlas, mientras voy dando las pinceladas finales. ¿Cómo usamos todo esto sin volvernos locos? Si tu hijo es kinestésico, no lo haces durante 2 horas a hacer deberes en una silla. Deja que aprenda historia interpretando batallas. Un niño moviéndose no es un problema, es un futuro cirujano o un bailarín. Apaga el wifi una tarde y observa qué hace. Inventa, pinta, construye. Monta un debate sobre por qué los perros tienen más derechos que los hermanos menores. Todos somos una mezcla de inteligencias. Tu hijo puede ser lingüístico musical, un rapero poeta, o lógico naturalista, un matemático ecologista. La clave es no encasillarlos. Y atención, las notas no definen el éxito. Einstein era malo en matemáticas de niño. Si Einstein fuera niño, hoy su profe de mates le diría: para de soñar con cosas relativas y haz la división. Y su madre, en vez de un Nobel, le regalaría clases particulares. Y a Steve Jobs lo echaron del colegio. Si echan a tu hijo, cómprale una sudadera negra y espera que invente algo. Lo importante es que encuentren su elemento, ese donde brillan sin esfuerzo. No lo olvides, no criamos robots, criamos humanos 3.0 y nos empeñamos en enseñarles a repetir como Windows 95. Mejor los actualizamos a modo creativo. La próxima vez que alguien te diga tu hijo debería ser más aplicado, sonríe y piensa: lo será, en lo que le haga sentir bien. Nuestro trabajo no es moldearlos, para eso ya tienen ahora la escuela y en el futuro el trabajo. Creo que nos toca darles las herramientas para que disculpan su propia versión del éxito. Y recuerda, el mundo no necesita más gente que sepa resolver ecuaciones. Necesita gente apasionada, curiosa y resiliente, porque cuando llegue el apocalipsis zombie, necesitarás al niño que sabe encender fogatas o al que negocia con los no muertos. ¿Qué mejor regalo que ayudarles a encontrar su elemento, como diría Ken Robinson? Encontrar tu elemento es como buscar un emoji en WhatsApp. Si no existe, te toca inventarlo y que te tachen de loco.
Ken Robinson es famoso, además de por sus libros, por una frase que dijo hace casi 20 años. Las escuelas matan la creatividad. Si Ken Robinson afirma tal cosa, yo me niego a ser cómplice de homicidio, aunque sea involuntario. ¿Y tú? Hasta aquí el vídeo de hoy. Siendo sincero, no sé qué te contaré en el próximo. Pero confío en el pensamiento arborescente y en mi particular combinación de inteligencias o ausencia de las mismas para compartir un poco de mi experiencia en este caótico universo de la alta capacidad. Espero que por lo menos hayas pasado un buen rato. Si ha sido así, me alegro. Como se suele decir en este mundillo, dale like, suscríbete y toca la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por la compañía y hasta el siguiente capítulo.